Muy buenas, mi nombre es Teresa Parrajean y hoy vengo a presentar mi proyecto acerca del uso de estrategias de regulación emocional en trastornos de conducta alimentaria, una revisión sistemática con enfoque transdiagnóstico. Pues bueno, para comenzar tenemos que contextualizar el hecho de que tradicionalmente los trastornos de conducta alimentaria, abreviados como TCA, se han abordado desde una perspectiva centrada en la alimentación o en el control de peso. Sin embargo, cada vez más investigaciones muestran que detrás de estas conductas hay un patrón consistente de desregulación emocional. Este hallazgo no solo ha llevado a considerar la regulación emocional como un síntoma asociado, sino más bien como un factor transdiagnóstico clave en la comprensión y el tratamiento de los TCA. Según el modelo procesual de Gross que vemos en la diapositiva, de 1998, las estrategias que usamos para regular nuestras emociones pueden ser o bien adaptativas, como aceptación, regulación, o desadaptativas, como puede ser la rumiación o la supresión. Y lo que diversos estudios han señalado es que las personas con TCA tienden a utilizar más bien estrategias desadaptativas, lo cual genera este círculo vicioso en el que la emoción no se regula de forma funcional y pues eso alimenta conductas problemáticas como forma de escape o de compensación. Por ello, me surge la pregunta, haciendo toda esta búsqueda literaria, de cómo difieren, es decir, difiere el perfil de desregulación emocional entre los distintos subtipos de TCA, específicamente entre anorexia nerviosa, AN, bulimia nerviosa, BN y trastorno por atracón, BED. Y lo que nos muestran los resultados es bastante inconsistencia. Es decir, en literatura los resultados son muy inconsistentes porque algunos estudios muestran diferencias claras, pero otros no encuentran patrones estables. Una de las razones de esta inconsistencia es que muchos estudios pues, no diferencian bien los subtipos o agrupan todos los subtipos dentro de una etiqueta genérica TCA. Es decir, no nos dicen que de ese grupo quiénes tienen anorexia, quiénes tienen bulimia nerviosa, ¿no? Entonces, esto resulta importante porque sabemos que, por ejemplo, dentro de la propia anorexia hay dos tipos de TCA y hay indicios clínicos y neuropsicológicos de que sus estrategias emocionales son distintas. Por eso, esto nos ha llevado a sugerir, a proponer que sería más conveniente clasificar según el patrón conductual, no los diagnósticos tradicionales. Es decir, los patrones conductuales restrictivos, como la anorexia de tipo restrictivo versus compulsivo, la anorexia de tipo purgativo, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Lo cual pues, nos podría ofrecer una visión más funcional, ¿no? Pero, además de ello, también tenemos otra razón de las inconsistencias, que son la edad. Es decir, la mayoría de estudios se estudian y se centran únicamente en los adultos, dejando de lado a los adolescentes, lo cual resulta muy sorprendente porque los adolescentes son precisamente el grupo de inicio habitual de estos trastornos. Por ello, mi revisión busca llenar este vacío, incluir estudios más recientes, entre 2021 y 2025, que son los que no han sido cubiertos por las revisiones sistemáticas previas, diferenciar entre subtipos y explorar si realmente existen patrones distintos en el uso de estrategias emocionales. ¿Por qué es importante esto? Pues porque, uno, sabemos que las estrategias de regulación emocional se pueden modificar con intervención psicológica y dos, especialmente si se interviene pronto, porque la psicoeducación temprana mejora significativamente el pronóstico. Por ello, ya pasamos a la parte de método, en el cual la pregunta de investigación se reformula y se estructura utilizando el modelo PICO, y dice así: ¿en qué medida difieren los adolescentes y adultos con diagnóstico clínico de TCA en el uso de estrategias específicas de regulación emocional respecto a grupos control y entre perfiles conductuales restrictivos y compulsivos, según los estudios primarios entre 2021 y 2025? ¿De qué tipo de estrategias de regulación emocional hablamos? Hablamos de aceptación,
de reparación, de resolución como estrategias adaptativas y luego de rumiación, evitación y supresión como estrategias desadaptativas. ¿Por qué estas? Porque son precisamente las que han sido validadas y respaldadas por revisiones sistemáticas previas, como las mostradas de Aldao, de Putelbis, de Brefit. Y bueno, esto me lleva a mis hipótesis, que son las siguientes. La primera siendo que los pacientes con TCA utilizarían más estrategias desadaptativas que los controles. La segunda, que existirían diferencias entre los perfiles restrictivos y los compulsivos. Y luego, como tercera, ya como objetivo exploratorio, sería identificar los patrones diferenciales de regulación emocional según el tipo de TCA, analizando si esto varía, si el uso, la frecuencia de estrategias varía en función del tipo de TCA. Esto nos lleva a nuestro método, en el cual, como no es una revisión sistemática, como indica el título, en 2 bases de datos, PsycInfo y World of Science, siguiendo el protocolo PRISMA y limitando la búsqueda a los años mencionados, 2021-2025. Y luego pues se utilizó la plataforma Ryan para facilitar la organización en el proceso de selección, lo que nos da lugar a la siguiente tanda de resultados, que es nuestro diagrama Prisma, en el que vemos que se incluyeron un total de tan solo 12 estudios tras aplicar todos los criterios de elegibilidad. De estos estudios, pues se analizaron 794 participantes con diagnóstico clínico de TCA, en su mayoría mujeres, con unas edades comprendidas entre 12 y 45, siendo la media de edad 26. Y en cuanto a la distribución por diagnóstico, pues vemos que la mayoría son una anorexia nerviosa, en el cual sí queremos diferenciación entre anorexia tipo restrictivo y tipo compulsivo, pero eso iremos más adelante, de si esa diferencia nos ha sugerido algo. Y luego, pues los diseños metodológicos fueron muy diversos, hubo diseños transversales, longitudinales, experimentales, análisis de red. Luego, la mayoría de estudios pues sí que incluían grupos control y pues, como no, siendo esto un criterio de inclusión, pues utilizaban instrumentos validados para medir las estrategias de regulación emocional. Lo más frecuentes fueron el RQ o el DERS, y para ello, pues vamos a ver cómo se analizó el análisis, o sea, cómo se organizó el análisis por estrategia. Y vamos a la siguiente tabla, en el que se organizó por estrategia, observando la frecuencia y las características en cada subtipo de TCA. Empezamos con la aceptación emocional, en donde vemos que mostró resultados muy distintos según el subtipo de TCA. Vemos que en el caso de bulimia y trastorno por atracón se encontró de forma bastante consistente una menor aceptación emocional en comparación con los grupos control. Sin embargo, en la anorexia los resultados fueron más mixtos, es decir, los resultados fueron más heterogéneos, porque en algunos estudios una mayor aceptación emocional se asoció con menor probabilidad de conducta restrictiva en momentos posteriores, pero en otros esa relación fue mucho menos clara e incluso se observó que la aceptación se vinculaba con formas sutiles de restricción. Además, cuando los pacientes con anorexia tenían también depresión, que fue evaluada en varios estudios, se vio que la aceptación era mucho más y significativamente más baja, lo cual nos puede sugerir que la comorbilidad puede ser un factor clave, que vamos a ver más adelante que puede ser interesante investigar. En cambio, pues pasando ya por la segunda estrategia adaptativa, vemos que la regulación es baja de forma transversal, vemos flechas para abajo, que nos diría que es más bajo respecto a controles, pero vemos que hay 2 flechas más para abajo en bulimia y trastorno por atracón, lo cual nos indica que el uso era incluso más bajo que en anorexia. Es decir, en trastorno por atracón y en bulimia el uso era incluso más bajo que en anorexia, lo cual podría estar relacionado con una mayor impulsividad. Luego vemos que en anorexia esta permanecía baja, incluso tras el tratamiento de restauración de peso, lo cual nos puede apuntar a una rigidez cognitiva más estable, posiblemente vinculada a déficits en la flexibilidad cognitiva o autoconciencia emocional. De la última, resolución de problemas para las estrategias adaptativas, vemos que esta fue escasamente evaluada, tan solo 3 estudios
Y bueno, pues sí que vemos que hay resultados mixtos otra vez con anorexia, puesto que no se encontraron diferencias claras con los controles, salvo cuando había una comorbilidad depresiva, donde el uso sí era significativamente menor. Y luego para trastorno por atracón y bulimia sí que vemos que era más bajo respecto a controles. Luego pasando ya por las primeras desadaptativas, vemos que la rumiación mostró niveles significativamente más altos en todos los subtipos respecto a controles, pero fue especialmente elevada en bulimia nerviosa más que en anorexia y trastorno por atracón. Luego vemos otra vez que en adolescentes con anorexia sin depresión no se encontraron diferencias con los controles, lo cual nos puede sugerir que la comorbilidad depresiva podría estar amplificando la rumiación, que puede ser pues, un factor clave, ¿no? Como hemos mencionado antes. Luego la habitación, desgraciadamente, no fue evaluada en ninguno de los estudios, lo cual limita bastante la interpretación global de los resultados, pero en la supresión sí que vemos resultados muy interesantes, especialmente en anorexia y bulimia, porque esta fue elevada respecto a controles, pero tuvo efectos clínicos distintos. En el caso de anorexia, vemos que cuando la supresión es alta, disminuye el deseo de comer, y en bulimia, cuando la supresión es alta, incrementa la anticipación de pérdida de control alimentario. En cambio, en trastorno por atracón no se encontraron asociaciones significativas, pero también hay que decir que la evidencia era muy escasa. Muy pocos estudios evaluaban la rumiación en trastorno por atracón y los que lo hacían pues no se encontraban diferencias claras. Y luego ya, pues esto nos puede llevar a la parte de ya conclusiones, de discusión, en el que vemos que en un primer plano los resultados confirman que la desregulación emocional es un rasgo transdiagnóstico, los TCA, con mayor uso de estrategias desadaptativas y menor uso de adaptativas frente a los controles, como ya apuntaban Aldao y Putelvis en las revisiones sistemáticas previas. Sin embargo, completando lagunas de esos autores, se quiso añadir la distinción entre perfiles restrictivos y compulsivos. Y aunque muchos estudios contaban con la diferenciación entre tipo restrictivo en la anorexia y tipo purgativo, esta no pudo confirmarse con solidez porque las diferencias entre estos no se comparaban directamente, o cuando sí que se comparaban no eran estadísticamente significativas porque las muestras eran muy pequeñas, demasiado pequeñas como para hacer un análisis. Aún así, sí que se observaron, contestando a nuestro objetivo exploratorio, diferencias y patrones interesantes. En el caso de la anorexia vemos que destaca la baja reevaluación y la alta supresión, con un posible efecto moderador de la depresión para muchas estrategias. Luego en la bulimia vemos una alta rumiación y la aceptación reducida. Y en trastorno por atracón vemos un perfil similar al bulímico, aunque con datos menos consistentes. Sin embargo, como no, esta revisión pues, está cogida por pinzas por nuestras limitaciones en dos planos. Por un lado, tenemos las limitaciones propias de los estudios, incluidos de la evidencia de los estudios, y es que la heterogeneidad metodológica, entre ellas encontramos pues, que hay heterogeneidad metodológica, que los tamaños muestrales eran muy reducidos, que había un uso casi exclusivo de autoinformes, excepto en un estudio en el cual sí que se añadía la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y luego, como no hay como es usual, el sesgo de género, ya que más del 90% de las muestras eran femeninas. En segundo plano, pues encontramos limitaciones a nivel metodológico, a nivel del proceso de revisión. Y es que en estas, pues, son el hecho de que la búsqueda fue solo en 2 bases de datos, también que todo el proceso fue realizado por una única revisora y esto pues, puede suponer un sesgo, más una revisión sistemática en el proceso, un sesgo a nivel del proceso de selección y de interpretación de los resultados. Pero bueno, dicho todo esto, concluir que sabemos y se evidencia aquí que estudiar las estrategias específicas de regulación emocional en los distintos subtipos de TCA no solo mejora la comprensión teórica de estos trastornos, sino que nos puede orientar a intervenciones más personalizadas y eficaces, especialmente en etapas tempranas como la adolescencia, que es el grupo inicial habitual del trastorno. Y bueno, y con esto concluye mi pequeña presentación
Espero no haber ido muy rápido. Cualquier pregunta estoy disponible en los días del congreso. Y bueno, y pues muchas gracias por vuestra atención y espero que haya sido ameno, que os haya gustado. Un abrazo.